Ok. Muy buenos días a todos. Ya nos saludamos. Afortunadamente me dijeron, oiga, no va a grabar. Bueno, entonces, bueno, vamos a apoyar ahorita a Lupita entre todos, ¿no? Ya hemos tenido oportunidad de trabajar con Eleazar, con José, con Grisel. Entonces vamos a ir aterrizando. Y algo que comentábamos ayer con Grisel, que yo no, ¿sí me oyen bien? Sí. Ok. Yo no les cambio la tesis. Lo que estamos haciendo es alinear y fortalecer sobre lo que ya tienen como enfoque. Obviamente tienen que consultarlo con su director, ¿sale? Las mías son recomendaciones, sí, pero no es que hagan elementos metodológicos para mí y tengan otros elementos para su director de tesis y su tesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Ok, entonces dice, ¿cómo detectar que se da un aprendizaje significativo e integral con el uso de la metodología de aprendizaje solidario como propuesta educativa en la preparatoria? Ok. Bueno, mi En- primera pregunta es, algunos autores lo manejan así como aprendizaje guión servicio y otros le quitan el guión. ¿Hay algún problema? no, no habría problema, solo que alguno de tus papers, alguna de las publicaciones que retomes, Ajá, deben señalarlo con guión o sin guión. Entonces tú decides, ok, ¿vale? Ok. ajá, Entonces, la otra, dices, ¿cómo detectar un aprendizaje significativo? Es decir, si bien hay formación en un aprendizaje de servicio solidario, no existen herramientas de evaluación del impacto que tienen esta metodología, ¿de acuerdo? ajá, Y si la hay, todavía dices, falta ser más concretos, con indicadores observables, con parámetros, ¿sí? ajá. Entonces tú quieres proponer una estrategia, un modelo de evaluación del aprendizaje significativo e integral a- sobre los resultados de una metodología de aprendizaje y servicio solidario. ¿Es correcto? Ajá. Sí. Ok. Entonces, como propuesta está bien. Igual, em, cuando ustedes hablan antes, en la entrega pasada, sobre la problematización o la delimitación del problema, igual puedes explicar que es una propuesta para la preparatoria de la Universidad Marista de San Juan del Río o dejarlo ahí, ¿no? ¿Vale? Porque a menos, Lupita, de que tú consideres que esa aplicación de esta metodología en esa prepa en concreto tenga ciertas particularidades. A menos que tú me digas eso, lo dejamos como San Juan del Río, ¿sí? Si tú piensas que no tiene, por tu experiencia hasta este momento, particularidades, lo podemos dejar así. A ver, ¿cómo? A ver, la pregunta es, ¿esta metodología te interesa? Sí, ¿cierto? Sí, Quieres no solamente aplicarla, sino evaluar el impacto, ¿de acuerdo? sí, Mi sí. pregunta es, ¿la manera en cómo está siendo implementada en la Universidad Marista, en Prepa, en San Juan del Río, tiene ciertas particularidades, el ambiente, la comunidad, la preparatoria, o digamos es parte del estándar? Ciertas particularidades serían, ¿qué? Que no hay empatía con la comunidad o que hay conflictos en la comunidad de pequeñas tribus, ¿no? O hay conflictos con las autoridades, o no han funcionado los proyectos de apoyo a la comunidad que da el gobierno. Pero estamos hablando exclusivamente, o sea, estamos hablando de la escuela, ¿verdad? Sí, de la escuela, pero la escuela está en una comunidad, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces, esta formación de aprendizaje servicio solidario, supongo que no solamente es para pasar el examen, sino impactar en la comunidad Así es, y hacerse agentes transformadores de esa realidad. exactamente. Entonces, puede ser que el escenario, la comunidad de San Juan del Río tenga particularidades como fortalezas o ciertas debilidades.
Sí, sí tiene particularidades, es muy pequeña. Ok, entonces vamos a dejar entonces así, Preparatoria Universidad Marista San Juan del Río. ¿Por qué? Porque el reto es que es una comunidad pequeña y eso quizás, no sabemos, dificulte el alcance de esta metodología. Más o menos hasta ahí. Ok, ajá, Porque, y es algo que hemos comentado con varios de tus compañeros, cada uno tiene un modelo ideal en la cabeza. ¿Sí? ajá, O sea, tú aprendiste la metodología de aprendizaje servicio solidario, ese es un modelo, ¿no? Que te da pasos, recomendaciones y demás. ujú, Otro modelo sería la universidad marista, ¿no? La preparatoria. Tiene ciertas características, ¿sí? Como modelo. Y sí, otro modelo sería la comunidad de San Juan del Río. Más o menos hasta ahí. sí, Entonces, tú lo que quieres, dame chance de hacer algo en el pizarrón, ajá. Dejo por de favor. compartir. Sí, y ahorita regresamos. ¿Sí vamos bien todos? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces, vamos con el pizarrón. Eso es importante para todos, colegas, ¿vale? Porque todos usamos modelos. Entonces, tenemos aquí un modelo que es la metodología, ¿no? De solidaridad. Otro modelo es justo la prepa, ¿sí? Prepa. Y otro modelo es San Juan del Río, ¿sí? Entonces, la metodología tiene, como te decía yo, recomendaciones, pasos, pa. La prepa debe tener ciertas características también por las competencias que se van a desarrollar, por la cantidad de estudiantes, por la experiencia que tengan o no los docentes, ¿sí? Ujú, Por eso. Y San Juan del Río, es una comunidad pequeña, ha sido muy golpeada por los cambios climáticos, tiene problemas de inseguridad, ¿no? Entonces, no es enlistar todas las características de San Juan del Río, sino solo aquellas que tengan que ver con esta metodología de solidaridad. ¿Sí? y eso lo voy a poner en el contexto. Muy bien. De Ok, momento lo pones en el contexto. va. Pero en el estado del arte, ¿qué puedo decir? Pues, ¿cuáles son las experiencias, ¿no? Que han tenido de aplicación de esta metodología a nivel de preparatoria en comunidades pequeñas, ¿sí? Idealmente sería eso. Ahora, bueno, esa es otra pregunta. Información como tal, así, documentos PDF con respecto a eso, no he encontrado con fechas recientes que se apliquen así como tal. O sea, llevo creo que dos documentos encontrados y tengo, pero hay sitios. Y bueno, por ejemplo, la provincia Marista trabaja esa cuestión y la trabaja en Sudamérica. Entonces, hay páginas en donde sí me muestran y muestran los ejemplos, etcétera. ¿Eso lo puedo utilizar? Pero esa es una base institucional. La puedes utilizar, pero no es suficiente. Solo sería una fuente. Es decir, Oh, aunque encuentres tú varios blogs o información que comparte, es la misma institución, ajá, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo borrar? sí. Sí. Borrar aquí. Esto lo aprendí en pandemia, bueno, al inicio. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? La metodología, por ejemplo, habla de solidaridad, habla de impacto en la comunidad. Entonces, tendría mucha relación con algo que sé yo en el doctorado que me comentó el doctor Landa Verde, que es esta metodología de investigación o acción, investigación participativa. ¿Sí? Entonces, puedes no encontrar sobre aprendizaje solidario, que igual vemos que podemos encontrar, pero sí sobre investigación participativa. Eso seguro lo encuentro, Ok, ¿sale? Entonces, tengo mi cajita de metodología de aprendizaje solidario y tengo mi cajita de investigación participativa, ¿sale? Porque la investigación participativa siempre tiene como propósito, como eje, apoyar a la comunidad en su desarrollo, desde la misma comunidad, ¿sí?
Si algo distingue a la investigación participativa o la investigación acción, es que no llegan expertos a imponer qué hay que hacer, sino que es al revés. Llegas y preguntas, oigan, ¿nos permiten trabajar con ustedes? ¿Podemos apoyarlos? Ellos toman decisiones y luego si quieren les comparto algunas experiencias. Entonces, ¿qué sucede? Les dicen, tienen voz, pero no tienen voto. La comunidad es la que tiene el voto, ¿ok? Ok. Entonces, seguramente vas a encontrar algunas experiencias de investigación participativa en pequeñas comunidades. Y Ok. ahí está el CREFAL. ¿Sí conocen el CREFAL? Que está en Pátzcuaro, Michoacán, en una Sí, quinta que regaló. ¿Sí? ¿Quién me dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? Oscar, Oscar. doctora, es muy Oscar. bonito. Bueno, muy bonito. Y tienen muchísimas décadas de, estoy hablando de la época de Cárdenas, ¿sí? Desde ahí, este, el CREFAL, es CREFAL, es un centro de formación de agentes educativos, tanto docentes como autoridades. Eso es algo a nivel latinoamericano, ¿sí? Tuvo un declive por ahí de fines de los 80, pero ya está muy bien y es un espacio muy generoso en información y siguen capacitando a políticos, docentes, directivos, es muy, muy amplio. Entonces, Lupita, y para todos, tendríamos que encontrar una publicación, ¿sí? Que hable de comunidades pequeñas y cómo se ha apoyado con a esas comunidades pequeñas, ¿sí? Y que tú hagas un paralelo entre algunas características de la investigación participativa con la metodología de aprendizaje solidario, que seguramente la hay, ¿de acuerdo? Ok. De hecho, bueno, todavía hace 10 años Alemania financiaba proyectos de desarrollo comunitario en Sudamérica, sobre todo, ¿ok? Entonces, no es una metodología comunitaria vieja, ¿no? De hecho, tiene hasta tintes un poco marxistas porque habla de empoderar a la comunidad versus al gobierno, a lo instituido, ¿sí? Porque ejercía poder para decirles, son unos tontos y necesitan que nosotros lo hagamos por ustedes. ¿Vale? ¿Ok? Más o menos hasta ahí, Lupita, ¿cómo ves? Sí. ¿Estamos Bien. bien? Ok. Ajá. Vale. Entonces, si quieres, a ver, los demás dudas, ¿vamos bien? Ok. Entonces, regresamos a tu documento porque algo que nos está fallando es que la hipótesis realmente responda a la pregunta. Vamos a leer la hipótesis de Lupita. Dice, la metodología de aprendizaje de servicio solidario como propuesta educativa en la preparatoria estatal proporciona un aprendizaje significativo e integral por medio del acompañamiento docente. No contesta. Esa es otra tesis. ¿Por qué no contesta, colegas, Lupita? Porque tú estás preguntando cómo detectar que se da el aprendizaje. Entonces, yo necesito conocer el aprendizaje significativo integral de la metodología, resultado de la metodología de aprendizaje de servicio solidario puede detectarse mediante, y tú completas, ¿sí? La Ok. variable independiente es que quiero detectar el aprendizaje significativo bajo cierta metodología. La variable dependiente, que es la segunda parte del enunciado, es lo que tú supones responde. Y le puedo poner esto, el acompañamiento docente. O sea, tú piensas que no es, si hablas de acompañamiento docente, es que los van a formar, pero tú lo que me estás preguntando es cómo detectar ese aprendizaje. Es decir, si los chavos están aprendiendo o no, ¿vale? No me estás preguntando cuál es la estrategia docente, ¿no?, que siguen en la aplicación de la metodología de aprendizaje y servicio solidario. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, si yo te pregunto, Lupita, ¿cómo detectar el aprendizaje? Seguramente ya tienes ideas, ¿cierto? Dime una, por favor. ¿Cómo detecto el aprendizaje en un alumno? Ajá, sobre esta metodología. Ajá, pues llegar al resultado, o sea, obteniendo el resultado del proyecto. Ok, digamos, haces un diagnóstico sobre el perfil ideal de aquel que ha hecho suya la metodología de aprendizaje de servicio solidario. ¿Ok? Ajá, sí. Entonces,
hay un perfil ideal y sobre eso haces el diagnóstico para entonces identificar la brecha, ¿cierto? Ok. Es decir, pues debería ser un agente transformador, sensible, empático, con iniciativa, con capacidad de buscar información en las redes y fuentes vivas, ¿ok? De ese ideal, yo tengo que diagnosticar con qué características cuentan mis alumnos para entonces diseñar mi estrategia en el marco de esta metodología de aprendizaje de servicio solidario para hacer los andamios que le permitan a ellos de pasar del estado en donde están, ¿no? En ciernes, Ajá. a lo más cercano al perfil ideal de este agente transformador, empático, con iniciativa y con resultados y demás. ¿Sí me expliqué? O Entonces, sea, tendríamos que formar a los docentes. pero no solo a los docentes, a los estudiantes. Sí, pero como entre el equipo docente, o sea, el equipo docente es el que va a transformar a los estudiantes. Sí, pero los estudiantes no son objeto pasivo. A ver, ayúdame otra vez con el pizarrón, por. ¿Sí estamos pensando juntos todos? Sí, por favor, porque ahora yo oigo muchas cosas acá, aparte de ustedes. Es un show, pero bueno, es parte de. Ok, entonces voy a borrar aquí. Entonces, miren, es muy importante que lean, pero así como muy fresquecitos, sus elementos metodológicos para que puedan detectar si corresponde o no, ¿ok? Porque luego ya estamos como ciclados. Ya me entendí, no, o sea, ¿qué más quiere? Pero debe estar plasmado porque son su eje de referencia. Ya habíamos hablado de esto. Avanzan su tesis y cuando sientan angustia regresan a sus elementos metodológicos, porque de repente se pueden emocionar tanto que desarrollen un gran tema sin hacer tesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tienes un modelo ideal, ¿no? De estudiante, ¿sí? Así que sus características sobre lo que es este aprendizaje solidario. ¿Ok? Con esas características, ¿qué hago? Pues hago un diagnóstico de en qué momento están mis estudiantes, en qué etapa, ¿no? ¿Sí? Pues fíjate que están en la etapa de que son sensibles a lo que pasa. No hacen nada, pero pues son sensibles, ¿ok? O ya están involucrados. Igual si quieres, puedes retomar, ya lo había comentado con algunos de ustedes, a Benjamin Bloom y su equipo en la descripción de la esfera afectiva. No estoy hablando de lista de verbos, ¿ok? Porque él hace una descripción del área afectiva, así como habla del conocimiento de las habilidades, tiene una descripción sobre el área afectiva. ¿Sale? Nada más para que te dé un poquito de tierra. Entonces, yo hago un diagnóstico sobre qué, sobre lo que deben de saber, no, sobre el perfil ideal, porque entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Para acompañar a mis estudiantes, ¿no? Y acercarlos al perfil ideal, yo necesito acompañarlos, sí. ¿A más inspirado? No. O sea, yo retomo esta metodología de aprendizaje solidario, ¿no? Y la voy aplicando y ajustando en cada uno de estos momentos. Más o menos hasta ahí. ¿Qué Sí. implicaría también que no lo vas a desarrollar en una materia? ¿Ok? Sino tú tienes un mapa curricular, ¿no? Y entonces, ¿qué revisas? Los objetivos, las actividades, ¿ok? Porque puede ser que el objetivo tenga que ver con Excel, ¿no? Oye, pero las actividades que están promoviendo en la carta descriptiva, en esa traducción que hace el docente del plan de estudios a sus actividades en clase, ahí tenemos tintes de lo que es esta metodología de aprendizaje solidario. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, necesitas identificar en el mapa cuáles son esas asignaturas que contribuyen y que habría que fortalecer en el currículum vivido. ¿Sí estamos?
Porque si lo piensas en una materia, no sirve. No, o sea, tiene que ser sí como transversal o Perfecto, interdisciplinario. O de sea, eso sí acuerdo. lo tengo muy claro. Nada, Em, nada más, permíteme, ahorita te escucho. Luego el, lo, perdón. bueno, lo transversal luego no se mide, no se diseña. Se dice a la buena de Dios, en muchas escuelas, ¿sí? De diferentes niveles. Entonces, tú necesitas concretar esa estrategia, ¿no? ¿Con qué? Con las buenas experiencias que han tenido docentes, con las buenas experiencias que han tenido estudiantes, que ha tenido en la comunidad de las autoridades, para entonces entender cómo aprende el estudiante. ¿Sí me expliqué? Sí. A ver, dime, Lupita. Todos, mientras me dice Lupita, todos tenemos un modelo ideal, ¿ok? Entonces su estrategia es la que les va a permitir llegar lo más cercano a ese modelo ideal. Entonces, no diagnostiquen, por favor, sobre lo que tienen que saber, sino sobre lo que tienen que dominar como habilidades, como actitudes, sí, pero no en un examen de conocimientos, porque esto es clave, colegas. El que yo sepa qué es, no significa que sepa hacerlo. ¿Ok? Ahora sí, Lupita, dime, por favor. Es que, bueno, a ver, son muchas cosas. Primero, nosotros como institución, o sea, sí llevamos como estos cursos en donde sí nos capacitan acerca de las metodologías. La idea es, la educación está modificándose y ya hay 8 metodologías, o sea, en la que se nos está solicitando cómo trabajar. Una de ellas en donde incluso el modelo de educación marista o el carisma filosófico le llaman, es esta parte de la metodología de aprendizaje y servicio solidario. Entonces, pues desde incluso desde el lema en donde te hablan del ser para servir, pues la idea es eso, o sea, que tú aprendas, o sea, para ayudar a los demás. Entonces, desde primero, o sea, tenemos como esa cuestión, ¿no? O sea, enseñarles a los chicos esta cuestión. Y para segundo, más o menos, la idea es que se pueda empezar a implementar. El problema que nosotros vemos es que como somos una preparatoria cuatrimestral, tendríamos que hacer que este proyecto sea por lo menos en 2 cuatrimestres o hasta en un año, o sea, porque si no los resultados no se van a alcanzar a ver en 4 meses. Entonces, para evaluar, por ejemplo, o sea, sí se puede evaluar, no sé, un mes o dos, ¿no? O sea, 2 parciales, pero ya llevar como mucho o iniciar cuatrimestres nuevos, esa es la parte en donde se va a ver como una cuestión de dificultad. Y la otra es que los alumnos van a sentir como desesperación, porque entonces es cómo continúo cuando ya empecé, por ejemplo, con una temática, entonces cómo continúo cuando ya cambio de cuatrimestre, y donde incluso las asignaturas van a modificarse. Sí. Entonces, esa es una dificultad, o sea, que tengo ahí y que tengo que ver, o sea, cómo adaptarla o bien cómo tendría que ser proyectos pues muy pequeños, ¿no? O sea, en donde tengo ¿No? que conseguir el objetivo en 4 meses. Mira, ahí, y eso es para todos, tiene que ver con la gestión. O sea, el chavo no solamente aprende en el aula y no solamente aprende conocimiento científico, ¿ok? Entonces, si es parte de la filosofía, la institución debe aprender con H, de que gestionar va más allá de aprobar una materia, ¿ok? Entonces, deberíamos tener proyectos transversales que respondan a la necesidad de la comunidad, ¿ok? Entonces, no importa que termines tu ciclo, el proyecto continúa y eso es responsabilidad de la gestión, ¿sí? De la gestión de autoridades, de coordinadores, de que quienes tengas en la estructura organizacional para que faciliten y acompañen al docente en la implementación de esta metodología alineada a un proyecto.
Y eso ayuda también a consolidar la imagen corporativa, la imagen que se tiene de la vida marista. ¿Ok? Entonces, más que evaluar, más que proponer, responder a la pregunta, ¿cómo se aprende? La pregunta es cómo implementar, ¿no?, de manera efectiva una estrategia transversal en los distintos grados de preparatoria para consolidar un perfil, ¿sí?, que corresponda y se vuelvan embajadores de lo que es esta metodología de solidaridad y la filosofía institucional. ¿Sí me expliqué? Sí, Si quieres voy al pizarrón para todos, ¿eh? Por favor, no nos dejen ir así como solitas, por favor. ¿Ok? Entonces, hay quien decía, pues hay que salir de la caja, ¿no? Entonces, ustedes son estrategas, ustedes potencian aprendizajes y por lo mismo saben que esto no se logra solamente viendo un tema, ni siquiera terminando el curso, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Como institución, lo que se debería de tener es un diagnóstico, pero de las prioridades comunitarias, ¿ok? Y valorar de esas prioridades comunitarias cuál pueden trabajar a lo largo de la prepa, ¿ok? O sea, entonces, en identificar en qué pueden colaborar con la comunidad, que sería ser congruente con la filosofía y demás, necesitas expertos, convenios con organizaciones, con empresas, ¿no? Aprovechar el parquecito, ¿no? Para promover en el sentido de no estamos solo para formar, estamos para formarnos y mejorar nuestra calidad de vida como comunidad. Y esto no lo va a hacer más que nosotros mismos como agentes de transformación. Entonces, tú tienes el mapa curricular, sí, pero también tienes actividades extracurriculares, ¿ok? Tienes el mismo patio de la prepa. Es decir, la pregunta es, ¿con qué cuentas como espacios formales y no formales que pueden potenciar justo el perfil ideal que estamos buscando? ¿Estamos? Ahora, es importante que como proyecto, y eso es para todos, siempre hay que estar cacareando el huevo, ¿sí? Hay que decir, aquí estamos, esto hemos logrado, esto estamos haciendo, ¿sí? Porque si no, pues a los chavos también les desencanta de, oye, yo muy emocionado con el proyecto y se acabó el ciclo y ahora empieza otro. Entonces, no es tanto que tú enseñes, sino que vivencien y vivencien como comunidad, como grupo, ¿ok? Y entonces se vuelven embajadores de la solidaridad, de la metodología, de la misma filosofía marista, ¿ok? Entonces, si te dicen, oye, no se puede porque mira, no, 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 es que estoy hablando de formar embajadores de nuestra filosofía. Y unos embajadores que no ven solo a su escuela, ¿no? Y terminan la escuela y dicen, pues ahí se ven, sino son unos embajadores que ya lo traen en la piel y lo van a seguir haciendo, ¿sale? Entonces, es importante que tú diagnostiques en torno a estudiantes, en torno a docentes y también las autoridades, de quienes intervengan en la gestión, para que sí puedas formar de manera sistémica, holística y demás, aprovechando todos tus recursos, más o menos hasta allá. Por ejemplo, una universidad habla de mucho respeto, no estoy trabajando con ella ahorita, y resulta que en el edificio de diseño, en las puertas, está ya saben, la figura que identifica a la mujer. Y enfrente está la puerta de los hombres y adivinen qué le ponen, un tornillo. Y dices, no es posible, porque lo único que estás reafirmando es la penetración, ¿no? Y la penetración, si lo pones enfrente del baño de las chicas, puede ser violación. Entonces, no es un ambiente congruente. No es que sea yo perversa, chamacos. O sea, se suman muchas cosas. ¿Sí? Muchos factores de vivencia en la gente, en casa, en la calle, todo eso se suma. Entonces, es absurdo
que a mí me pongas esas figuras, por más que sea de diseño. Debe haber otras. Más si nos ponemos muy elegantes, pues le puedo poner así, ¿no? ¿Vale? Y quito este otro. ¿Sale? ¿Ok? ¿Cómo vamos, Lupita? ¿Colegas? Sí, bien. ¿Ya? Entonces, fíjense que algo que me enseñaron hace muchos años, de no perderse la hoja y ver el bosque, ¿sí? Oye, quiero evaluar a los estudiantes sobre esta metodología, sí, pero ¿en qué entornos? ¿Sí? Porque el entorno de aprendizaje, de formación, va más allá del tema. Yo sé que ya lo sabes, Lupita. Nada más es como reafirmar. Va más allá del tema o del curso. Tiene que ver con un escenario más amplio que hay que aprovechar para potenciar el perfil que tú estás buscando. ¿Sí? Ujú. Entonces, con tu director tú decides, a ver, quiero evaluar el perfil de estudiantes, docentes y gestores, si facilitan o no una aplicación de una metodología solidaria con la comunidad o no, no para calificar, ¿sí? Acuérdense que ahí entra Vygotsky, me encanta, ¿no? Es decir, ¿de qué vamos a partir para diseñar una estrategia que realmente sea de nosotros? ¿Vale? Más o menos. Es como la metodología de design thinking. O sea, si lo aplicas en empresa, dicen, vamos a trabajar juntos. Claro que hay quien dice, vamos a trabajar juntos y se hace lo que yo quiero. Pero cuando aplicas el design thinking, alineado a los objetivos de la empresa o de la institución, en este caso educativa, participas y dices, ah, sí me siento parte, no estoy chambeando, estoy formando generaciones presentes y futuras, ¿sí? Porque estos chavitos van a ser papás o tíos o padrinos, ¿sí? Entonces, es muy importante que no sea algo moralista. Deben ayudar a la comunidad, dice, whatever, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un diagnóstico de las necesidades de la comunidad. O sea, uno es sobre sus potencialidades para aprender con H la metodología solidaria. Ese es uno, ¿ok? De docentes, gestores, ¿no? Y estudiantes. ¿Sí? Y otro, tú puedes hacer un diagnóstico de lo que necesita la comunidad a partir de los propios chavos. Oye, ¿qué necesitamos? Oiga, mis, pues yo no puedo pasar por la calle de Lupita Mondragón porque no salgo, ¿no? Y si salgo, salgo sin mis tenis. Ya están viejitos, pero de todas maneras se los llevan. Es decir, eso es antropología cultural, ¿verdad? La comunidad o la ciudad en la que vivimos es la que transitamos nosotros, ¿ok? Nosotros lo hacemos aquí. Entonces, cada uno en sus rutas tiene una imagen distinta, más o menos. Sí, Entonces, no es decirle a la comunidad, deberían ser, no, 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 momentito, ¿qué necesitas? Y esa es la investigación, acción, investigación participativa. ¿Qué ok. necesitas y en qué sí podemos colaborar? No puedes resolver una problemática al 100 porque depende de muchas cosas. ¿Cómo ves? Muy bien. Muy bien. ¿Me saco Sí, 10 o no? hasta ahorita vamos bien. Muy bien. 10. Ay, va rayándose, pero bueno. Ok, ¿quieres que veamos otra cosa o ya con eso ya puedes replantear? Con eso ya puedo replantear sin problema. Ok, va. Ahora, a ver, Dígame. el modelo educativo es del 2017. ¿Lo puedo tocar o no? El modelo educativo es institucional, va en contexto, Ok, sí, sí, en ¿vale? contexto. En contexto. En contexto, ¿qué tendría que ir también? Y eso es para todos. Los objetivos de desarrollo sustentable, resultado de pandemia. Ya hay hasta infografías, ¿sí? De la ONU, en donde te dice cómo, y pone la figura del COVID, ¿no? Ya saben, con las espinitas, de cómo ha impactado el logro de esos objetivos, porque obviamente ya nos atrasamos, dicen, hasta 30 años. Entonces, sí, como parte de su contexto, debe estar, si quieren, dos renglones, ¿no? Este diagnóstico que hace la UNESCO sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, porque ese es el gran paraguas. ¿Sí estamos? Ese es el gran paraguas. En mi tiempo de universitaria teníamos que jalar el Plan Nacional de Desarrollo, pero bueno, ahora ya sabemos que sirve para tres cosas, entonces ese no, ¿sale? Pero sí el impacto del COVID a los objetivos de desarrollo sustentable. Si se quieren ver muy elegantes y depende de su tesis, el impacto del COVID
a los entornos laborales, ¿vale? Que por ahí dice, le puede decir, ah, sí. ¿Por qué? Porque acuérdense, hay dos objetivos fundamentales para la especie humana, que es la salud mental y la salud física. De aquí a 10 años, ¿sí? Y eso voy bajita, ¿sí? Porque no sabemos cómo nos reestructuramos, ¿no? No sabemos. Bueno, y ahorita se va a incluir lo de la viruela del mono, ¿no? Ah, no, sí, van a venir otras. Eso ya está pronosticado por la cantidad de degradación que hemos hecho. Y aparte porque no nos alimentamos como antes, ¿no? Todos son latas, sopa de 2 minutos, ¿no? De 20 segundos, en fin. Entonces, hemos minado nuestro cuerpo, ¿no? En su capacidad para tolerar, para enfrentar y resolver otras enfermedades que pasaban por un automático, ¿ok? Por eso, por ejemplo, para la tesis de Grisel hablamos de este estado anímico, de capacidad de resolución del docente, del estado anímico resultado de pandemia, pero le decía, la capacidad de manejo de situaciones, pues depende si es con papás, si es con autoridades, si es con estudiantes, si es con grupo, ¿ok? Y no quiere decir que hagamos chiquita la tesis, solamente más concreta para darle solidez y profundidad. Y de ahí ya puedes adaptarla, tu estrategia, tu proyecto, a cualquiera. Más o menos hasta ahí. Sí. Entonces, igual puedes buscar, Lupita, casos exitosos de vinculación entre escuela y comunidad, que es una premisa básica del constructivismo, ¿están de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Muy prometido y poco alcanzado, pero bueno. ¿No? Ahora sí, Perfecto. ¿de Sí, acuerdo? gracias. ¿Todos? Va, bien. Ok. Entonces, si gustan, ¿quién más quieren que vayamos revisando? ¿Sí? Para mí es muy importante que no diagnostiquen porque eso deben saber, sino que deben saber hacer con relación al perfil, al resultado. ¿Estamos? Es decir, si yo quiero que diseñen un videojuego, no le voy a preguntar cuántos videojuegos juega, si le gusta, si sabe cómo se diseñan. Lo que le voy a pedir es que diseñe un videojuego en papel, o sea, tampoco, ¿no? Cuesta, por ejemplo, un videojuego, ¿cómo le llamaban? Se me fue ahorita, o sea, del más barato cuesta 1 millón de pesos, ¿sí? Del más chiquito. Entonces, por favor, y eso insisto porque la mayoría no lo hace. Siempre evalúa lo que debe saber y no evalúa con relación a lo que debe de producir. Entonces, si tú evalúas sobre lo que tiene que producir, sí vas a identificar la brecha. Si identificas brecha, sí puedes hacer una estrategia efectiva con resultados. Si no, no es cierto. ¿Sí estamos? ¿Todos? Por favor, aplíquenlo a su tesis. Aplíquenlo a su tesis. Ok, va, bien. Ok. Están subiendo mis expectativas, compañeros? De las entregas, para que yo presuma ese sábado. ¿Sale? Voy a llegar así muy ancha, sí, con mis doctorandos. Ok, bien. ¿Con quién vamos, colegas? ¿Quién más? ¿Quién más? Si no, ya me voy a mi junta. Ah, no es cierto. A ver, ¿quién más anda por aquí? Eliazar, ya trabajamos. Rosángela, ¿quieres que trabajemos los elementos metodológicos? Creo que ya habíamos revisado algo, doctora Ah, Elena. bueno, ok, ok, Y pues la verdad todavía estoy en ello y redactando, apenas voy empezando a redactar lo que es el estado del arte. ok. Y bueno, respecto a eso del estado del arte, doctora, me gustaría hacerle una pregunta. Lo tenemos que ir redactando más que por párrafos, en la parte como de formato, tenemos que ir titulando, bueno, a lo mejor con algún tipo de conector, Sí, deja. titulando como los diferentes conceptos. Sí. Vamos, voy otra vez al pizarrón para apoyarlo. Sí, ¿Vale? gracias. Ok. Entonces, borramos estos garabatos. Mm. Bueno, fíjense que yo hace muchos años fui a Oaxaca con unos amigos y encontré un jarrón que mi hermano el chico tuvo a bien destruir,
pero era un jarrón de barro negro, la mitad labrada y la otra no. Y dije, qué maravilla, siempre soñé hacer un video, ¿no? Porque esos procesos, ¿sí estamos? O sea, lo que estaba mostrando este jarrón precioso de barro negro. O sea, uno ya hecho con los huequitos, ¿no? Con este diseño, y otro todavía sin hacer los huequitos, es proceso. Entonces, nosotros trabajamos proceso, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de potencialidades. Entonces, a ver, el estado del arte, ¿para qué sirve? A ver, resúmame, ¿para qué sirve el estado del arte? Para conocer los antecedentes. Conocer antecedentes, ¿sí? ¿Qué más? Lo último, lo más reciente acerca del tema que estás trabajando. Que ya no es tema, ¿están de acuerdo? Lo más reciente sobre aplicación de técnicas, de metodologías, de experiencias, de instrumentos de evaluación. Ese es el aterrizaje, por favor. Porque si hablamos de temas, nos volvemos a perder. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos para redactar? ¿A quién le gustan las redes semánticas? A ver, levante la mano. ¿Uno, redes semánticas? No mapas conceptuales, redes. Nada más a una persona. A ver. Ah, qué mal. Y Omar, quién sabe dónde anda, pero bueno. Perdón. A ver. La red Aquí estoy, nada más que no tengo buena señal, perdón. ok, vale, ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en los elementos metodológicos palabras claves, categorías, ¿ok? Que nos van indicando sobre qué papers, qué publicaciones debo de trabajar. Entonces, cuando yo redacto el estado del arte, ¿sí? Una campana de Gauss, yo tengo inicio, desarrollo y cierre. ¿Se acuerdan de esto? Desarrollo y cierre. Entonces, ¿cómo puedo organizar la presentación de mi estado del arte? ¿Sí? Que igual si quieren preparamos por ahí la presentación del sábado. ¿Sale? O sea, aún tenemos presentación como cierre y de ahí podemos trabajar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿con qué quiero que se quede el lector? Hay varias formas de hacer el estado del arte. Una de ellas es partir de categorías abstractas, ¿no? A categorías más concretas. ¿Ok? Entonces, puedo hablar al principio de las nuevas concepciones de las herramientas digitales y terminar con los estándares de calidad, ¿no? De la utilización de herramientas que fueron conceptualizadas de manera moderna a partir de ya de mediados del siglo XXI. ¿Sí me estoy explicando? Pero también depende cómo piensen ustedes, ¿ok? ¿Sale? Yo normalmente ¿se acuerdan de lo dialéctico? De lo abstracto a lo concreto, de lo concreto a lo abstracto. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de redacción, es decir, por eso les digo que se platiquen qué están haciendo, porque cuando ustedes se lo platican y se escuchan, se estructura. A ver, Rosángela, ¿me ayudas tantito? Tu tesis es de... ¿Cuál es tu pregunta? Sobre la redacción del hipertexto. Ok, redacción del hipertexto. Entonces, yo puedo tener al principio, espérame tantito, al principio, ¿no? Sobre cuáles son los últimos hallazgos, ¿no? Hallazgos en relación a la tecnología para la producción del hipertexto. ¿Ok? No hagan el estado del arte con un glosario, eso no sirve. ¿Ok? Por eso hablo de hallazgos, es decir, hay investigación que ha ido detectando cómo ha evolucionado la tecnología y modificado la producción del hipertexto. De ahí, yo puedo afirmar, ¿se acuerdan de McLuhan? ¿Han leído a McLuhan? El medio es el mensaje, ¿ok? Y si no, écheselo. Vale la pena leerlo porque él dice que las herramientas son extensión del hombre, ¿sí? Y es así, o sea,
todo lo que usamos es una extensión de nosotros para resolver actividades, para hacer actividades. Bueno, entonces tengo la tecnología y el hipertexto. Y de ahí que puedo tener, pues experiencias de aplicación y producción del hipertexto. ¿Sí? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha procesado? ¿Quiénes han participado? ¿Cuáles son sus logros? Y puedo tener también cómo se evalúa el hipertexto, ¿no? Y puedo tener cuáles son las más recientes tendencias, ¿no? Sobre ello. Más o menos hasta ahí. Y eso le sirve para todo. ¿Okay? Porque tendencias es lo último. Necesito saber cómo han evaluado a fuerzas. Sí. Necesito tener experiencias concretas de aplicación. Sí. Necesito saber en la realidad cómo se está manejando el hipertexto. Más o menos para todos. No sirve hablar del metaverso. ¿Okay? Si van a hablar de metaverso, póngalo en contexto. Porque todavía estamos en discusión si el metaverso es una estrategia de mercadotecnia o realmente es un valor agregado más allá de la realidad virtual y la realidad aumentada, que todavía no hemos explotado todo lo que nos puede dar esas herramientas. ¿Sí estamos hasta ahí? Las características, Rosángela, de las generaciones y el dominio o no de las herramientas para la producción de hipertexto puede ser contexto. ¿Sale? A menos que te encontraras un paper. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? No te oigo. Ahí voy. Gracias, perdón. La pregunta es, ¿cómo la hipertextualidad en la redacción de un documento virtual en alumnos de educación media superior influye? Que bueno, ya me había comentado que ahí tenía que cambiar el verbo influir en la capacidad de análisis y comprensión de lectura. Okay. Esa sería la pregunta. Entonces, ok. Bueno, vamos al pizarrón, ¿vale? Y me ayudas para completar esa pregunta. Bueno, ahí ya tienen un tip para hacer el estado del arte. ¿Ok? No glosario, por favor. Y tampoco me pongan la Real Academia Española. No sirve, ¿no? Para el estado del arte no sirve. Entonces, estamos sobre hipertexto, pero dices el hipertexto impacta en la comprensión y análisis, ¿no? De la información. ¿Sobre qué? Sobre chavos de prepa. Así es. Entonces, en mi estado del arte, yo necesito saber qué estrategias se han diseñado para cumplir estas dos cualidades, que de hecho se habla de competencias digitales, ¿cierto? ¿Okay? Y de la cibercultura. Entonces, desde ahí puedes encontrar algunos textos donde conceptualicen comprensión y análisis de texto, pero en hipertexto, ¿sí? Que tiene que ver con esa capacidad de abrir una ventana y otra, ¿no? O sea, de realmente hacer una inmersión distinta del texto, ¿no? Por esos links, ¿no? Que puedo yo insertar, por esa interactividad que yo puedo detonar a partir del hipertexto. Más o menos hasta ahí. Y debo, sí, doctora. Gracias. Sí. Si no me dices. Y debo también tener qué cualidades tiene el hipertexto que me ayudan a detonar esta capacidad de análisis y comprensión. Otra vez como modelos. ¿Sí? Otra vez como modelos. ¿Vale? Para entonces sí poder, ¿qué puedes hacer como avance en tu estado del arte? ¿No? ¿Cómo se ha modificado el perfil de egreso de los PREP a partir del desarrollo de la tecnología y el hipertexto? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, sí. Otra vez, hipertexto, ¿qué tipos de hipertexto estamos manejando? ¿No? ¿Qué tipos encuentras tú, Rosángela?
Bueno, el hipertexto que pues yo estoy revisando en la producción de los chicos cuando se tienen que entregar los documentos redactados, pues son enlaces, son nodos asociativos, o sea, le da uno clic al link que ellos insertan dentro de su descripción y nos lleva pues a información que está apoyando el análisis literario que ellos están haciendo. Ok, entonces, ajá, sí, entonces, porque tienes la base técnica, ¿no? El poder insertar el link en el texto para ir a otra información. Ahora, si hablamos de comprensión y análisis, suponemos que debe haber esa información a la cual me lleva puede estar más cerca o más lejos del propósito del texto. Y entonces ahí estás evaluando la calidad del hipertexto alineado al propósito que tenga cada chavo o tú le has asignado como tarea. ¿Más o menos? Entonces, lo que puedes manejar son diferentes niveles de dominio. Entonces, puedes encontrar papers otra vez que te hablen de cómo evolucionan los niveles de dominio en la utilización de herramientas digitales para la producción de hipertexto. ¿Sí? ¿Y sí. cómo es que cambia la capacidad de comprensión y análisis de un texto normal a un hipertexto? ¿Sí? Okay. Sí, así es. Bueno, quería comentar algo porque cuando los chicos entregan estos documentos, pues ya no leen de manera lineal. Ahora la lectura ahí cambia, el proceso de leer es diferente con el hipertexto. Entonces, pues creo que se implican muchas categorías de análisis porque es la lectura, es la comprensión lectora, por supuesto, también es el análisis que ellos hacen y también cómo diseñan pues estas páginas para poder ellos entregar sus documentos solicitados. Entonces, pues sí tengo como mucho, o sea, como que tengo que pensar cómo buscar. Bueno, ahorita, por ejemplo, usted ya me dio una sugerencia, pero sí ha sido complicado. Pero lo que estamos hablando es de producción del prepo, ¿ok? O sea, ¿qué produce y cómo lo produce? Sí. Entonces, por eso les comentaba de Scolari, ¿ok? Porque Scolari, les digo, es un diagnóstico sobre lo que produce el chavo en la internet y produce mucho video, ¿ok? Entonces, desde una perspectiva cognitiva, cuando me hablas de nodos, ¿no? Es la conexión que tenemos, ¿no? Para la producción, ¿no? En dando yo les doy un objetivo y me deben entregar un producto. Ahora, tú puedes, vamos a cambiarle aquí el color, tú puedes pedirles, ¿no? Así como el guión literario, ¿no? O sea, como cuando pedimos un guión literario, el guión literario se convierte en un guión técnico y entonces ya lo produces. Como esos cortes, es decir, bueno, previamente, ¿qué información vas a estar recolectando, ¿no? Y cómo vas a estar conectando cada una de estas temáticas antes de llegar propiamente al producto, ¿sí? Es como ¿cómo le llaman? Una metacognición, ¿sí? Es decir, que el chavo pueda tomar distancia de su propio proceso y no que te lo platique, sino que lo diagrame. No sé si les pides eso. Sí, porque además no hay mucho tiempo para que lo platiquen, son grupos muy numerosos, entonces lo tienen que producir. Ahí es donde tienen que ellos desarrollar la idea. Entonces, necesitaríamos también buscar papers que me hablen, ¿no? Del diseño de entornos digitales, diseño de contenido digital, diseño de hipertexto a partir de la utilización de herramientas cognitivas, ¿no? A partir de la utilización de redes semánticas, ¿sí? Y que tú tomes instancia de tu propia estrategia, ¿sí? Para que digas, pues yo tengo, déjame el color, como en mi clase, en mi curso, tengo distintos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tendrías que sistematizar cada momento. Es decir, ¿qué les digo que tienen que hacer
cómo lo representan y cómo lo evalúo. ¿Ok? De manera tal que como tú vas a evaluar aquí y evaluar aquí cada una de las entregas, vas a poder tener sí un perfil de este proceso de comprensión y análisis del hipertexto. ¿Sí te hace sentido? Sí, doctora. Sí, mucho. Ok. Entonces, para todos, siempre es importante tomar distancia. ¿Okay? Es decir, a ver, no soy yo, ¿no? Ahora voy a escuchar a Rosángela. ¿De qué trata? ¿Qué hace? ¿Qué hace como docente? Y que ahora ustedes tienen la gran oportunidad de hacer un paréntesis y concretarlo, sistematizarlo, estandarizarlo. ¿Más o menos? Díganme si sí o si no. Sí, sí, No, me doctora. queda un dedito. Ok, gracias. Entonces, gracias. Entonces, podemos tener diferentes niveles de dominio, ¿no? El experto, el intermedio y el novato. Entonces, seguramente tú tienes estudiantes que están aquí y entonces te preguntas por qué pueden llegar a ser expertos, por qué llegaron a ser expertos. Por el manejo de la tecnología, por el capital cultural, por su capacidad de organización en equipo. No sé. Y entonces caracterizas otra vez diferentes niveles de dominio a partir del diagnóstico para luego estandarizarlos y que tú puedas orientar a otros profesores. ¿Más o menos? Sí, sí, claro. Orientar a otros profesores y que los chavos tengan más evidencia de lo que son capaces de hacer. Porque luego, si no se hacen cortes, el chavo dice, pues estoy haciendo y salió muy padre. ¿Cómo sabes que salió así? Pues quién sabe, pero lo hicimos, ¿no? Sí, pero la cuestión es que se vuelva una herramienta propia, ¿ok? Y para volver herramienta propia, o sea, para el chavo, por el chavo y para el chavo, ¿sí? Habrá en sentido genérico, necesita sistematizarse, ¿ok? ¿Cómo ves, Rosángel? Muy interesante, sí. Pues sí, como que me abren más pues la parte de analizarlo, ¿no? No lo había visto así, con estos niveles de dominio. Y sí, sí los hay, en los alumnos hay chicos muy expertos en el manejo de herramientas tecnológicas. ¿Por qué son Tienen expertos? programas ¿Por qué son para expertos? diseño. O sea, en la parte de diseño, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿qué más? En esa capacidad de análisis y comprensión, ¿qué características tienen? Pues sí pueden ellos, por ejemplo, definir e inclusive categorizar algún tipo de concepto. En literatura, por ejemplo, analizamos lo que es la parte histórica de algunos personajes y como que empiezan a vincular, ¿no? La época, por ejemplo, cuando analizamos a Madame Bovary, pues nos regresamos a ese siglo y empezaron a analizar como ciertas categorías de la mujer en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta que están analizando, ¿no? Están como, digo, bueno, es un análisis a lo mejor todavía como con muchas cosas que hay que pulir, ¿no? Sin embargo, pues ya lo hacen por medio del diseño de ese tipo de documentos. Como le comentaba, son grupos muy extensos donde es difícil que puedan ellos exponer, inclusive hasta por equipos. Entonces tienen que entregarlo así, o sea, el documento tiene que ser como muy descriptivo. Y bueno, es lo que yo he estado observando en esta cuestión de analizar la parte como histórica y la literaria, porque por ahí tenemos temas históricos. ¿Tú les muestras ejemplos? Sí, ¿Que han todo hecho el otros tiempo. chavos? No, que han hecho, Sí, ¿sí? sí, Eso está excelente. muestro los documentos y les digo, miren chicos, incluso por aquí tengo uno de los que a mi parecer sobre el mito trabajaron bastante bien y sobre el tipo de texto. Entonces yo lo expongo, les explico y digo, a mí me encantó porque pues para mí esto es algo totalmente nuevo. Yo estaba muy acostumbrada a redactar por párrafos diferente, no era este estilo de teoría hipertextual, porque ahora creo que ya tiene teoría hipertextual. Entonces les muestro y sí, pues quedan como que se aprenden más, quedan emocionados. ¿Cómo sabes que aprenden más? Porque empiezan a participar, algunos que no
pues estaban ahí como en bulto. Y en el momento que les presento el documento, que es muy esquemático, muy gráfico, empiezan, ¿y cómo podemos insertar este link? ¿Cómo poder elegir el material? Entonces empiezan a interesarse. Sí, ahí tienes tu parámetro. Yo creo que están emocionados. La cuestión aquí es, colegas, que involucren a los estudiantes. No tienen que hacer todo. ¿Sale? Le puedes decir a un equipo, a ver, de lo que platicamos, hazlo en un diagrama. De lo que platicamos, dime cómo lo puedo calificar, ¿no? De lo que platicamos, asignas tareas a los equipos y luego ya, con el apoyo de todos tus estudiantes, que son los protagonistas, lo puedes sistematizar, ¿ok? Esa es una. La otra es que, ¿se acuerdan que está la técnica de monitores? Es decir, hay estudiantes que te pueden ir apoyando, replicando lo que haces tú como en la función docente, ¿sí? Porque sí entiendo que luego tenemos grupos de 50 y en prepa está la cosa intensa, ¿ok? Son personalidades que están como saliendo de la adolescencia y entrando a la joven adultez y es un problema, no es, o sea, no es un problema, sino que tienen muchos conflictos, como que tienen muchas cosas pendientes, ¿ok? Normal, todos pasamos por eso y algunos se quedan ahí. Pero el punto aquí es que tú puedas diagramar esos escenarios, esos momentos, esos estándares que tienes presente, ¿sí? Que los manejas aquí, pero que no están acá. ¿Ok? Y esos estándares, si tú los sistematizas, los puedes entregar a los chavos y autoevaluarse, autorregular su proceso de producción de manera más tangible. ¿Ok? Porque cuando uno dice análisis, esto es como cuando piden un ensayo. Oiga, ¿y qué es ensayo? Porque para el maestro José es esto, para el maestro Oscar es esto, para el Lupita es esto. O sea, usted díganos qué quiere. Y dices, no es posible, ¿no? Es como un trapo sucio manoseado por todo el mundo. Entonces, sería muy valioso que pudiesen sistematizar como grupo, ¿no? Estos momentos. Es decir, tú puedes buscar papers, publicaciones, en donde como a partir de la tecnología los estudiantes se empoderan, ¿ok? Se vuelven realmente protagonistas de su propio aprendizaje. ¿Cuándo sucede esto? Utilizando obviamente la tecnología. Entonces debes encontrar por ahí casos o estrategias que te puedan ayudar a resolverlo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctor. Gracias. Okay. Nada más apúntele porque sí me acuerdo de lo que digo. Todo a consideración de ustedes primero y de su director de tesis, siempre. Pero aquí la gran recomendación es tomemos distancia de nuestro propio proceso. No partamos como en la vida cotidiana en el trabajo. Ah, sí, perfecto, muy bien, adelante, lo hicimos muy bien, seguimos. O sea, no, hay que hacer una pausa. La tesis les permite hacer justo esa pausa. ¿De acuerdo? ¿Para todos? ¿Cómo ves, Rosángela? Ya tienes varios puntos ahí. Uno es sí. cómo utilizar las herramientas digitales de manera sincrónica en grupos numerosos. ¿Sí? Otra, cómo la producción del hipertexto puede desarrollar más competencias que utilizando el texto tradicional. ¿Sí? Otra es cómo los estudiantes pueden aprovechar su capital cultural digital, ¿no? En la producción, ¿no? Pero la gran pregunta es, para buscar fuentes de información, es cómo producen los chavos textos escritos a partir de ellos mismos, no de la metodología estandarizada, aislada, en general, que luego no sirve para nada, ¿no? Porque no te, ¿cómo decirles? Es como cuando te dan una receta, pero no te dan los secretos de la receta, entonces nunca te va a salir igual. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Ya mejor? Sí, ya estoy aquí apuntando la carta para que no se vayan a... Bueno. Sí, gracias. Ok. ¿Quién más, jóvenes? Aprovechen que estamos en barato. A ver,
¿Qué otra tips para el estado del arte? Yo lo que recomiendo siempre es que impriman sus papers, sus publicaciones, y empiecen a dialogar con el texto, que esto ya lo habíamos comentado, que le hagan preguntas al texto, que tengan la curiosidad e ir así como hipertexto, ir abriendo las categorías, ¿no? Para ver a dónde te llevan, consultar obviamente las fuentes de información que vienen al final para ver cuál de esas recientes de 5 años a la fecha o 3 años a la fecha yo debo de seguir consultando, porque ahí lo hacemos como Sherlock Holmes, ¿no? Vamos siguiendo las pisadas, hay que seguir esos autores, esas fuentes, esas organizaciones, igual seguirlas en LinkedIn, ¿no? LinkedIn, en Facebook, ¿ok? Para que ustedes se vayan haciendo a lo largo de su doctorado de ese capital cultural que les da herramientas de argumentación, ¿ok? No solo para lucirse, sino de argumentación. Entonces, hay siempre párrafos que nos impactan mucho. Entonces, ya que los seleccioné, siempre al lado le pueden poner qué palabras claves son las que hacen atractivo ese texto, ese párrafo, con cuál es esa idea, lo ponen al ladito, a mano ahí al ladito, ¿ok? Y luego imprimen estas citas. Póngale la referencia, porque luego uno tiene que volver a buscar la cita porque ya se le perdió en el texto. Entonces, ya que le imprimieron y recortaron estos párrafos, los ponen en secuencia. En la mesa, bueno, yo lo hacía, en la mesa es, a ver, si voy de lo general a lo particular, ¿cuál sería el párrafo que me da entrada a lo general y la parte metodológica y la parte técnica y la experiencia práctica y el estándar de evaluación? Así, tum, 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 tum. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esos párrafos, ya los puedo tejer en una redacción. Esa es una manera de hacerlo. ¿Ok? Pero para mí es muy práctica porque tomo el párrafo del mismo texto y al lado le pongo mis anotaciones de por qué es valioso. Entonces es una red semántica, ¿de acuerdo, Rosángela? Tú dijiste, lo hago siempre, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada párrafo se vuelve un nodo y con la redacción haces los conectores o relaciones lógicas elegantemente, ¿no? ¿Vale? ¿Ok? Sí, exactamente. Entonces, no es, a ver, me tomo un cafecito, me inspiro y empiezo, o sea, no, eso no sirve. Hay que trabajarlo previamente. Entonces, normalmente se queda uno con 100 citas, estoy inventando, y de ahí te quedas con 50, ¿no? Porque es muy fácil quitarla. Porque a mí me pasó, por ejemplo, en la tesis, mi primer borrador fueron más de 600 páginas. Entonces se burló mi tutor, ni siquiera lo leyó y me dice, tienen que ser 250, y me regresó mi engargolado. Sin dar. ¿Ok? Entonces empecé a quitar hojas, ¿no? Así, con mucha alegría, y de repente me dice, me quedo todavía con 400, ¿no? ¿Qué hago con lo demás? Entonces empieza uno a tomar decisiones sobre esas citas o sobre esas ideas que son pilares, que si la quitas, ya no es la argumentación pertinente, ya no muestras la solidez o la congruencia, ¿ok? Siempre nos apasionan 20,000 ideas, de acuerdo, todos pasamos por eso, pero aquí no podemos hablar más que aquellas pertinentes a los elementos metodológicos, ¿de acuerdo? ¿Cómo Sí, ven? doctora, muy bien. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguien más? Chamacos de porra, no me dejen trabajar solo. Les voy a compartir, estoy esperando que hablen, ¿eh? No me pregunten de qué quiere que le hable. Esta revista, ¿no? Acaba de salir un artículo de una chava que fue mi doctoranda el semestre pasado, que trabaja tecnología en educación. Está con una super empresa y bueno, está ahí la publicación. ¿Tienen algún comentario o le echamos un ojo al artículo? ¿Se acuerdan aquello de que ustedes son los protagonistas? Ay, Dios mío, chamacos de porra. Se pasan, ¿eh? Les voy a hacer un examen y va a valer el 60% de la calificación. ¿Les parece?
Sí, muy bien, gracias. Yo ya Bien. pasé, pero si quiere yo me explayo también. A ver, vamos a revisar este paper. Son terribles. Terribles. Ok. Es una chava que es así. Ya fue a Brasil, ya fue a Estados Unidos, ya fue no sé dónde, ¿no? Entonces, ese enfoque omnicanalidad, ya saben que estamos como en 20,000 espacios, ¿vale? ¿Ok? EdTech, obviamente ya saben que es la gran área, ¿no? De desarrollo de tecnología educativa, ¿no? Que una cosa es utilizar la tecnología para educación y otra cosa es diseñar tecnología ya inmersa en la educación, ¿ok? Son cosas distintas. Entonces, centrado en la experiencia del usuario en el aprendizaje en línea, fíjense cómo habla del usuario y no habla del estudiante. Entonces le vamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué usuario en el aprendizaje en línea? ¿No? Dice, a ver, no me deja, a ver, déjalo descargo para ver si así me deja agrandar. Ok. Sí, ahí está. Ok. Acaba de salir, ¿eh? Para que digan. Este ensayo analiza cómo la industria EdTech recalibra la forma en que el mundo aborda la educación y el aprendizaje en línea. La educación y aprendizaje en línea. ¿Ok? Cuando la pandemia golpeó inicialmente, se podría haber perdonado a los educadores obligados a cambiar rápidamente las operaciones en línea por pensar que podría ser una transición temporal. ¿Sí? Se podría haber perdonado. ¿Por qué? Porque antes el uso de tecnología era una ventaja competitiva de las instituciones educativas y ahorita se volvió obligado. ¿Sí? El panorama educativo global se mantiene a toda velocidad en una transformación tecnológica sin marcha atrás evidente, o sea, de momento. Al considerar las tendencias y necesidades post-pandemia, que igual pueden no utilizar post-pandemia sino pandemia, porque no acabamos de salir, ¿no? Se pueden ofrecer experiencias personalizadas a los estudiantes a través de avances tecnológicos con un enfoque omnicanal. ¿Ok? Entonces, experiencias personalizadas, centradas en el estudiante. El ascenso meteórico de TEC está lejos de terminar. El sector se encuentra en constante florecimiento con miles de millones de dólares en inversión y se producen nuevos desarrollos mes a mes. Y ella lo dice porque ella está en eso. ¿Okay? Existe una necesidad de mayor disponibilidad y una gama más amplia de canales, personalización y adaptación de contenido. 3 indicadores. ¿Se acuerdan que hemos hablado, ¿no? de indicadores? Entonces, ¿qué está manejando ella? Canales, porque habla de omnicanalidad, personalización, ¿sí? Y está hablando de adaptación de contenido. Son 3 elementos claros. ¿Sí? De acuerdo al programa que cursa el estudiante, pero también de acuerdo a sus necesidades para entregarle una mejor experiencia de aprendizaje. O sea, no solamente es protagonista, sino es mi cliente, ¿no? Y yo quiero que tengan una vivencia de primer nivel. Aquí. Ya se nos fue también Oscar. Este ensayo se destacan especialmente los cambios tecnológicos y la personalización del aprendizaje para construir una experiencia significativa para el estudiante en su proceso de aprendizaje en línea. Ya hizo el recorte, ¿cierto? ¿Vale? Que es un entorno digital, solamente la tablet, solamente la lap, no, son varios canales de comunicación, tiene que ver con la vivencia, tiene que ver con este usuario. Y sí, con esos 3 elementos que está manejando de canales, personalización y adaptación de contenido. ¿Sí? El abstract e introducción. Dice, debido a un cierre masivo e inesperado, los países y comunidades afectadas se vieron obligados a realizar ajustes rápidos en sus plataformas de aprendizaje virtual durante pandemia. Tiene fuente actualizada. 2020. Para mantener la educación en funcionamiento, las instituciones educativas tuvieron que adaptarse rápidamente a la situación. Mientras que algunos países optaron por dejar de enseñar durante la propagación de la pandemia, otros optaron por continuar implementando un cambio inmediato al aprendizaje a distancia, que se acuerdan que son 2 cosas distintas, aprendizaje a distancia y aprendizaje en línea. ¿Sí? Está bien, Oscar, puedes apagar la cámara porque si no voy a acabar mareada. Ok, entonces, estas instituciones educativas dieron un salto junto con profesores, personal e infraestructura. Otra vez concretizan. ¿Estamos? Okay. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Pum, aterrizar.
Dice, todo esto resultó en un impulso sin precedentes del aprendizaje en línea. Haber propuesto el aprendizaje presencial, haber pospuesto el aprendizaje presencial fue la razón principal que promovió la elección de la educación en línea entre los estudiantes. Además de que los feriados extensos, no sé qué es eso, les provocó buscar oportunidades virtuales para enriquecer su conocimiento. Es decir, estaban de vacaciones, ¿no? Que otros se quejaban que los chavos que se quejaban mucho de que estaban al 100 en línea, ¿no? O sea, no había descanso. Si los proveedores de plataformas digitales de aprendizaje tuvieron que apresurarse para proveer soporte y soluciones, algunas veces sin costo, procurando que la experiencia de estudiantes no se viera afectada. ¿Qué opinan? ¿Les late? ¿Seguimos trabajando esto? ¿Sí? Dice, así surgió la gran oportunidad de las empresas para cambiar o transformar el modo. ¿Por qué esa introducción? Porque me dice, así surgió, ¿no? Y estos son los elementos, ¿no? Está dando apenas el mar. Dice, es cualquier hardware o software que apoye el aprendizaje. Si la arquitectura típica de EdTech combina herramientas digitales, soluciones en línea, además de teoría y prácticas educativas para facilitar, fíjense, que las personas interactúen con los materiales de aprendizaje, los programas y el personal docente. ¿Sí dan cuenta? O sea, esta chava lleva más de un año trabajando en esto, que es su tesis, y obviamente muchos años más en esta industria, ¿ok? ¿Vale? Entonces, aquí lo importante son sus capacidades, o sea, su expertise, la de ustedes, ¿ok? ¿Sí estamos o no? Entonces, van a ir viendo cómo van a ir consolidando su aprendizaje, cómo van aterrizando sus capacidades, sus competencias, pero no es algo espontáneo. Por eso siempre también les digo, ustedes son su mejor recurso. Ustedes son su mejor recurso. No es la tecnología, no es el docente, ¿sabes? Entonces es lo que hay que ir aprovechando. Vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Y bueno, este es un paper casi obligado para varios de ustedes. Desarrollo. Dice, la experiencia omnicanal en el aprendizaje en línea. ¿Pueden poner subtítulos en el estado del arte? Sí. No son muchas cuartillas, entonces yo supongo que al menos deben tener 5 subtítulos. No más, porque si no van a polarizar el texto. No va a servir. ¿Sí? No va a haber una secuencia como congruencia. ¿Sí? Ok. Entonces, según Maurali, dice, aprendizaje en línea o e-learning literalmente significa aprender en Internet, que se convierte en un lugar de convergencia de la tecnología, el conocimiento, la comunicación y la pedagogía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden ustedes tener esos elementos cuando yo les hablaba de cajas? ¿Se acuerdan? Cajas como modelos y hay elementos, es lo mismo. ¿Vale? Dice, e-learning es reconocido como factor clave para mejorar el desempeño del sector educativo y satisfacción de sus grupos de interés. Ella también se encarga de la mercadotecnia, por eso habla de grupos de interés y de usuarios. La investigación ha demostrado que e-learning proporciona mejores capacidades de compartir información, rentabilidad, accesibilidad y fácil acceso a través del mundo. Si quieren, si nos ponemos más elegantes, no sé si lo toque más adelante, pero también hablamos de usabilidad. ¿Ok? Si entran a Cómputo UNAM, tienen ahí varios estándares y cosas que podrían aprovechar. Yo hace tiempo aprendí que está la usabilidad, ¿no? Que es la capacidad que tiene para presentar los contenidos, que tiene que ver más con las herramientas para que fluya el contenido, que baje la página, por ejemplo. Dice, el e-learning apoya a cada estudiante en un nuevo aprendizaje para lograr un alto volumen de interacción y un ambiente de aprendizaje fácil con la ayuda de la integración de la tecnología y la educación en un ambiente omnicanal. Ok. Nosotros sabemos que aquí lo importante es la interactividad. Es decir, sería sensacional, así como la película de Tom Cruise de Minority Report, ¿no? Que pudiera yo jalar con mis manos las imágenes y la información al estar hablando y mostrarles, y que ustedes también seleccionaran qué de esas cajitas o esos iconos les son útiles, ¿de acuerdo? Sí. Ok.
Según el Foro Económico Mundial, ¿no? La pandemia del COVID ha cambiado drásticamente con el auge distintivo del aprendizaje electrónico mediante el cual la enseñanza se lleva a cabo de forma remota y en plataformas digitales. Esas son las herramientas. Además, existen nuevos requisitos de conocimientos y competencias de la industria y los cambios sociales en un mundo cada vez más digitalizado. Así los usuarios o estudiantes, ya claro, ¿sí? Usuarios o estudiantes. ¿Por qué habla de las dos? Porque estamos hablando de usuarios de tecnología en el rol de estudiante. Tienen oportunidad de beneficiarse de puntos de contacto reales y experiencias positivas con métodos de enseñanza-aprendizaje virtuales o e-learning, ¿no? Es una inmensa oportunidad. Dice, a medida que pasamos de la era de contenido tradicional a la era de experiencias personalizadas para aprendizajes en línea, ya tenemos dos modelos, ¿cierto? La educación de contenido tradicional y las experiencias personalizadas, el aprendizaje en línea. Se espera que ellos interactúen con otros sujetos a través de más interfaces como nunca. Teléfonos, porque hablaba de la omnicanalidad, ¿se acuerdan? Teléfonos inteligentes, cascos de realidad virtual, pantallas de computadora y tabletas. Por eso habla de la omnicanalidad, ¿no? ¿Okay? Entonces dice, esta variedad y accesibilidad impulsan niveles altos de participación de los estudiantes y probablemente aumentarán el rendimiento del aprendizaje si son bien utilizadas. Aquí está el siempre y cuando. ¿Se acuerdan que hablábamos muy al principio que ustedes en su propuesta al final van a dar recomendaciones? Esta estrategia puede funcionar siempre y cuando. ¿Sí? ¿Sí? Dice, el reto de la industria tech es ofrecer la experiencia de aprendizaje cuando el estudiante quiera, como quiere y donde quiera. Pues las necesidades de aprendizaje de los individuos cambian rápidamente y el concepto y las funciones de e-learning deben ser continuamente adaptadas a estas necesidades. Aquí algo importante, que luego les entra angustia porque ya salió otra innovación, ¿no? Y ahora ya no es esa metodología, ¿no? Ahora los maristas dijeron que va a ser otra, que se llama, que se utiliza en Europa, ¿sí? O ya no va a ser el llamado hipertexto, ahora va a ser llamado, texto múltiple. Entonces, no importa si se les atraviesa a lo largo de su tesis un cambio de terminología o de tecnología, hay funciones que permanecen y es en lo que se van a quedar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no se angustien. Quédense con lo que es constante. Sí mencionen las nuevas aplicaciones, ¿no? Las variantes de este modelo que ustedes habían comprado para aplicar en su tesis, pero no es, tengo que volver a hacer la tesis. ¿Sí me estoy explicando? O sea, igual que dije, no son doctorantes de pandemia, ni hacen tesis de pandemia, esto es lo mismo. ¿Sale? ¿Okay? Entonces, ¿seguimos revisando esto? Ok. Dice, con tantas tecnologías recientemente integradas en los procesos de aprendizaje y enseñanza, un desafío es la desconexión entre las diferentes herramientas de EdTech y su integración a las plataformas físicas y digitales. ¿Por qué el desafío es la desconexión? Porque hablo de omnicanalidad, ¿sí? Porque hablo de utilizar diferentes canales, varios, ¿ok? Entonces, si se desconectan, si pierde sentido la utilidad de un canal, entonces no puedo cumplir la promesa del aprendizaje. Más o menos hasta ahí. Dice, a pesar de que muchas industrias ven la oportunidad de la crisis, frecuentemente se dificulta reaccionar de manera ágil y rápida, ¿ok? A las condiciones del ambiente. La adaptación e innovación de la tecnología requiere un análisis y se cabe mencionar que el proceso de transformación asociado con EdTech está ocurriendo en un contexto profundo de desigualdad constante. Pues, dependiendo del diseño e implementación de las tecnologías educativas, se puede aligerar o agravar la experiencia del usuario. ¿Sí? O sea, habla de la zona horaria, pero también sabe que está hablando de los recursos. ¿Sí estamos hasta ahí? Okay. Dice, puntos de contacto omnicanal con el estudiante. Entonces, si regresamos a su título, ¿sí se dan cuenta? Está manteniendo congruencia con los subtítulos.
Entonces no digan, ¿cómo lo bautizo? No, 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 pues, pues está abordando lo que es EdTech, ¿no? Está abordando el enfoque omnicanal, ¿no? Y va a abordar ahora la experiencia del usuario. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? Ok. Experiencias personalizadas omnicanal para los estudiantes. El aprendizaje en línea a través de experiencias ricas, personalizadas de persona a persona, domina los sectores de formación postsecundaria y de habilidades. Los primeros enfoques móviles y micro permiten que el aprendizaje se integre en las rutinas diarias de los alumnos, en lugar de considerarlo una actividad separada. Entonces me está hablando del perfil real de estos usuarios. Por eso es tan importante el diagnóstico. ¿Sí? No puedes diseñar una estrategia de manera eficiente si no haces un diagnóstico. Dice, los entornos de aprendizaje centrados en el estudiante proporcionan actividades interactivas y complementarias que permiten a las personas abordar sus intereses y necesidades de aprendizajes únicos, examinar el contenido de múltiples niveles de complejidad y profundizar la comprensión. A ver. Algo que nosotros también manejamos, de lo que hemos estado platicando, es que el estudiante es protagonista. Entonces, de alguna forma estamos hablando de personalización. ¿Estamos hasta ahí? ¿Okay? De que no solamente es el grupo, sino son los estudiantes. Cada estudiante es único, ¿no? No 100%, pero es único. Y uno de los grandes retos es que a veces, como docentes, nos concentramos en algunos estudiantes por empatía, porque necesitan mucho apoyo, porque son brillantes, ¿cierto? Y otros se vuelven parte de la masa. O sea, todo y no. Nos pasa, es normal. ¿Okay? A ver, es como cuando los estudiantes me dicen que su papá no los quiere a sus hijos todos por igual. Pues no, porque los papás son personas. ¿Sí estamos o no? Papás, mamás, tíos, o sea, no dejan de ser personas además de tener el rol de papás, de autoridad, ¿no? De ejemplo. Entonces, no está muy promovido esto, pero así es, porque el catolicismo a veces mal interpretado dice que debo quererlos a todos por igual. No reaccionan, chamacos. Bueno, ok, entonces, la promesa aquí, y luego varios de ustedes, es cómo puedo yo aprovechar la tecnología para mi tesis, sea sobre psicología del docente, sea sobre esta parte de las aplicaciones hermenéuticas, o sea, en cada uno de sus tesis deben dejar un espacio más grande o menos, dependiendo de su tesis, al uso de la tecnología. ¿Sí? Porque si no estaremos hablando como del siglo pasado. O sea, igual pueden utilizar un software para evaluar la personalidad o estado de ánimo del docente, ¿no? O igual pueden utilizar pues el PowerPoint, pero aparte el celular y aparte no sé qué, para fortalecer su estrategia, porque si no pareciera ser que estamos haciendo una tesis en el siglo pasado. ¿De acuerdo? Aunque sea un poquito, ¿vale? Pero debe estar ahí. ¿Okay? ¿Y eso entra en el estado del arte o en el contexto? ¿Qué en concreto? A ver, dígame otra vez, porque no. ¿Qué entra en el estado del arte? ¿Entra en el estado del arte o en el contexto? ¿Qué Yo lo parte? metería en el contexto. Lo pueden meter en el contexto si hablas de la evolución tecnológica y tener que aprovecharlo. Pero tendría que estar en el estado de arte si yo hablo de software especializados en la evaluación del estado de ánimo de las personas, con tales aplicaciones y experiencias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Vale. Ok, entonces, seguimos. Gracias por preguntar. Ya me sentí acompañado. Qué lata doy, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. No está acompañada, solo que estamos analizando lo que va diciendo. Presumen. Ok, bien. Bueno, gracias por las reacciones. Así luego les pongo en LinkedIn cuando publico que ya van reaccionando. Gracias por sus reacciones. Ok, dice, en conjunto, los entornos de aprendizaje en línea centrados en los estudiantes proporcionan contextos en el que el individuo determina los objetivos de aprendizaje, los medios o tanto el aprendizaje fines medios. No sé qué quiso decir ahí. Pero fíjense cómo
no es solamente que tengas actividades distintas, de manera de interacción en equipo, y ahora en pares, y ahora todo el grupo y demás, sino que habla de que el alumno determina los objetivos de aprendizaje. Y eso implicaría una madurez de nosotros como instituciones, como profesionales, para dar esa libertad. Más o menos como el método Montessori. ¿Sí? O sea, hoy que te lata, ¿no? Que estudiar. De todas maneras lo vas cubriendo, pero eso implica una madurez y un perfil de participantes muy singular. Dice, el individuo también puede establecer y perseguir objetivos de aprendizaje individuales con pocos o ningún límite externo, como es típico durante el aprendizaje espontáneo y autoiniciado de la red. Sin embargo, el aprendizaje del estudiante o autodirigido ha sido criticado por carecer de pruebas convincentes para documentar su eficiencia. Lo que les decía, no estamos preparados todavía del todo para eso. El papel central de la automotivación y las metas personales dentro de la educación en línea y en varios formatos híbridos de aprendizaje significa que es importante entender cómo los individuos autoseleccionan y consumen contenido de estos entornos. Es un mega reto, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Así como yo le decía a Rosángela, a ver, pues es que el chavo es capaz de reproducir o recrear su proceso cognitivo en la producción. Seguramente sí, ¿ok? Pero entonces darle herramientas para que sea más formal. Si es más formal, se convierte en una herramienta que puede aplicar en cualquier situación. ¿Sí? Por eso hablo de lo formal, o sea, se vuelve más abstracto, más sistematizado y sólido y lo puedo aplicar en diferentes lugares. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Luego dice, la personalización es uno de los temas prometedores y puede ser considerado como un aspecto esencial del e-learning. La información del mundo está altamente digitalizada, ¿no? Y eso ahí Eleazar nos puede decir algo, ¿no? Etiquetada, clasificada y bajo demanda. Porque él me habla de la datificación, ¿no? O sea, nos convertimos en un dato, dejamos de ser personas. Dice, con algunos parámetros identificados de acuerdo con el estudio de Holon y Kio, como el país, el grupo, el del año, el área temática, se ofrece una gama de currículos diseñados apropiados para elegir. ¿Se acuerdan que el currículo flexible, que lo manejábamos hace como 15 años? ¿Sí? O la UNESCO también manejaba el perfil flexible profesional. ¿Por qué? Porque no formamos para puestos de trabajo, no formamos para ser técnicos, ¿no? Sino que podemos tener diferentes funciones. ¿Sí? Dentro de esas funciones, el ser solidario, el ser empático, ¿no? La capacidad analítica, que no, o sea, necesito saber leer mi contrato de la renta, ¿no? Y eso implica un nivel de análisis muy específico sobre la aplicación de un ámbito de conocimiento también específico. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ok. Dice todo relacionado explícitamente con el currículum obligatorio y los resultados de aprendizaje del estudiante. Es decir, tampoco es como, ¿se acuerdan de la escuela de Summerhill? Hay un libro que se llama La cuestión escolar, que es la Biblia de pedagogos de Rousseau. Ah, excelente que te acuerdes eso. No me acuerdo hasta dónde llega, pero ahí Summerhill era una escuela de laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Y entonces le incendiaron la escuela como 5 veces. Se parece dejar hacer, dejar pasar. Pero bueno, es un libro muy excelente. Bueno, perdón, quito el muy. Es un libro excelente porque sistematiza y se ha redactado de manera concreta. ¿Ok? Entonces, no importa qué propuestas estén dando, siempre debe estar en un marco institucional. ¿Sí? No puede ser tan diferente que digan, no, eso aquí no lo hacemos, ¿no? ¿Sale? Entonces, cuando uno gestiona, cuando uno negocia, que nos den chance de recolectar información, a hacer focus group, encuestas, diarios de campo y demás, uno lo que hace es argumentar la pertinencia de nuestra tesis en el marco institucional, en el marco de los objetivos de la UNESCO, de la especie. ¿Estamos hasta ahí? ¿Okay? Eso es parte de nuestra estrategia. Hay que venderlo. ¿Sí? ¿Y cómo vendemos? Diciéndole, estoy alineado y te voy a dar resultados que te van a beneficiar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Por siempre les digo, los números convencen. ¿Cuánto me voy a ahorrar con lo que tú quieres proponer? Ah, aquí ya tengo la proyección. Le piden a alguien que les ayude a hacer una proyección. ¿Estamos hasta ahí? Mira, si baja el estrés en los profesores, van a faltar menos. Si faltan menos, los estudiantes se van a sentir más atendidos, ¿no?
y va a tener mejor ambiente en casa, entonces va a estar más agradecido con la institución porque lo apoyaron por decir algo. ¿Ok? Bueno, ¿comentarios hasta aquí? ¿Seguimos leyendo? ¿Se fijan cómo su redacción es muy sólida? Así, pero es también parte de su personalidad. O sea, así, ¿no? Pero cada quien tiene su personalidad y cada quien es su mejor recurso, por favor. No se comparen, no es que Oscar redacta mejor que yo. No, 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 no. Cada quien tiene su estilo y obviamente la tesis al estar redactando les ayuda a ir madurando su redacción, ir madurando sus herramientas y esquemas cognitivos para formalizar, para sistematizar. ¿Más o menos? O sea ¿Qué que no, tal? dime. Esta parte de enmarcar como nuestra investigación en una proyección como los ODS, digo, yo no lo había considerado como tal, y es que, por ejemplo, a diferencia de mis compañeros, mi investigación no cae en una dinámica institucional educativa de una institución formal muy establecida. Tú hablas de narrativas, Sí, es correcto. ¿ok? La narrativa implica secuencia, un ordenamiento del pensamiento. Okay. ¿Ok? La narrativa me apoya a mí en la presentación de mis clases, ¿sí? Como estudiante. La narrativa me permite a mí vender ideas, o sea, el storytelling, ¿no? ¿Ok? Esa es una parte, yo sé que es una parte y no es todo, ¿sí? Ajá. Entonces, si yo presento un proyecto, profe, ¿no? Quiero presentar un proyecto en mi otra materia, implica utilizar ciertas herramientas que te dará esta estructuración narrativa. Ahora bien, ¿cómo se la vendo a las autoridades? Porque esa estructuración lógica de secuencia le permite mejorar el rendimiento en diferentes materias. Entonces podemos aumentar el rendimiento y podemos reducir la reprobación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta estructuración. Sí está un poco forzado, pero seguramente podremos encontrar un paper de este Sí. nivel de alcance. Dime. No, sí estaba hablando con las manos, pero estoy interactuando. Entonces, la pregunta es, ¿con qué profes convives? ¿De qué materias? ¿Con qué estudiantes? ¿Sí? A ver, platícanos. ¿Con qué maestros convivo y en qué materias? Y Ajá. con qué... Hay ninguno, en ¿O con qué realidad. sujetos? ¿O con qué sujetos? Dentro de la investigación. No, en tu vida cotidiana como docente. No doy clase. No das clase. No. ¿Qué trabajas? Bueno, o sea, en Secretaría de Cultura. ¿Qué más, joven ilustre? Ya hasta la cama se le cayó. Es un giro dramático a esto. Si tú me dices Secretaría de Cultura, seguramente debe haber un objetivo de desarrollo sustentable que hable de la cultura. Sí, pero por ejemplo, digo, también por higiene mental me salgo un poco de mi trabajo en diferentes aspectos. O sea, mi investigación más va enfocada a la construcción de narrativas lúdico-digitales para identificación de contenido digital que sirva como herramienta didáctica. En ese sentido, digo, espero dar clases como más formales y más estandarizadas algún día y mi proyección es hacia allá. O sea, si ahorita escuchando, si tenemos que enmarcarlo dentro de una perspectiva institucional y correlaciono con un ODS y puedo ir viendo esta configuración de la investigación en torno a la mirada educativa, el alcance que se tiene hacia 2030, por ejemplo, a mí me da mucha más tranquilidad decir, ok, no estoy en una institución formal, en algún punto tendré que si se hace algún ejercicio más empírico, pues caer con sujetos reales, tangibles. Pero pues... A ver, no me digas que haces la tesis por amor al arte.
Pues es que sí no por amor al arte, pero sí me saca como de, por ejemplo, yo trabajo con culturas populares y estaría muy interesante ver cuestiones de diseños educativos hacia comunidades indígenas. Sin embargo, yo lo considero que no es mi área y no soy buena en eso, y hay mucha gente que lo hace muy chida. Eh, entonces, más bien me muevo hacia otro lado y son cosas que nunca he explorado y me vine para acá. Digo, sinceramente, me gusta mucho consumir contenido digital, eh, y eso me interesaría mucho ver cómo ha cambiado como esta parte de que la televisión era el enemigo, que nos iba a atontar. A mí me educaron así, como si te quedas mucho viendo la televisión no vas a aprender nada. Y hoy veo que hay muchísimos contenidos que desde mi entendimiento docente pueden aportar a la construcción de modelos distintos, enfoques didácticos que puedan ser muy valiosos. Esa es la tirada. A ver, de la televisión se aprende mucho, sí, y muchas cosas malas, ¿no? Pero se aprende, siempre se aprende. A veces más o menos porque son como, ahí sí, las personas somos como terreno fértil, y si pones la semilla, pega, pega, pero porque el terreno justo es para eso, ¿ok? Entonces, la otra cuestión es, si tú no estás en una institución, de todas maneras tienes que vender esto, ¿ok? Entonces, puedes tener un canal de YouTube, ¿ok? En donde, pues sí, ¿no? Como la chaviza, ¿Eh? como la chaviza. Pues sí. Bueno, y ni tan chaviza, ya tenemos Erika Buenfil, ¿no? Que ha roto récord de seguidores de TikTok y demás. Entonces, la pregunta aquí, y eso también es para los demás compañeros, es, ¿quiénes son sus clientes potenciales? ¿Sí? Porque hay que sacar jugo a la inversión, ¿ok? Y entonces, ¿con quiénes te gustaría trabajar? ¿A quiénes pueden tener cierta utilidad y beneficio de lo que estás produciendo? ¿Sale? Okay. Entonces, desde ahí, para que tú tengas ese aterrizaje, si no, va a ser muy, muy triste, ¿no? Porque Muy tienes capacidad, porque tienes un discurso muy abstracto y formal que hemos estado en el ejercicio de aterrizar, ¿ok? Entonces, si ahorita hablamos de la omnicanalidad, de los diferentes espacios en los que podemos estar, creo que puede ser una alternativa que tú produzcas tus contenidos con relación a las narrativas en sus diferentes esferas y que digas, oiga, yo le puedo vender algo que le va a servir para, desde gente de merca, ¿no? claro. ¿Ok? Hasta los chavos en la escuela, ¿no? Y aquí tienes clientes en el doctorado, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. De Pero acuerdo. si haces el ejercicio de bajarlo, seguramente vas a tener objetivos más concretos y clientes. ¿Va? Mucho. Ok, va. ¿De acuerdo para todos con esto de los clientes? ¿Sí? Ustedes son mis clientes, ¿vale? En el mejor sentido de la palabra. ¿Ok? Sí, ya sé, te voy a borrar de mi lista, Oscar. Entonces, ¿por qué son mis clientes? Porque no es aprender por aprender, porque lo digo yo, sino es aprender porque corresponde a sus necesidades, a sus inquietudes, sus objetivos, bla, 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 bla. Esa es mi función, ¿están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, sus alumnos son sus clientes, que para que en 20 años digan, ay, ¿te acuerdas de Rosángela? Sí, cómo da barata con el hipertexto. Si supiera que ahora podemos nosotros hacer una inmersión, ¿no? Automática, nada más con un parpadeo, ¿no? Y entonces se despliegan mundos, ¿no? En los que podemos trabajar y tocar, más o menos hasta ahí, ¿sí? Denme chance de checar aquí, este, es que mi mamá está un poquito enferma. Y no les puedo dar todo el chisme, pero me están ayudando mi hermano que anda por acá, para llevarle la medicina a mi mamá. Se ofreció, ¿no? Entonces, pero es así como un rollo aquí.
Y mi hermano no vive aquí en esta ciudad, está de visita, pero se enfermó. Está la cosa muy, rara. Pero bueno, terminemos tranquilamente la sesión y ya veo si me sigo a la punta de arriba o me retiro. Pero bueno, entonces, si se fijan, esta publicación está como muy limpia. Si no tiene palabras de más, que luego también te dicen nada más tantos tecleos y se acabó, ¿no? Entonces tienes que limpiar y limpiar y limpiar. Pero no está limpia para no entender, sino se queda con lo mínimo indispensable. Igual su tesis, ¿sí? Oye, me apasiona tal tema, me apasiona tal autor, me apasiona tal teórico. O sea, sí, pero ¿qué necesitas? Ahora sí como caballito. ¿Sí? ¿Han visto los caballitos que les ponen aquí sus tapitas? Para que no se espanten por lo que pase, nada más vean enfrente. Igualito con la tesis, ¿ok? Abran su carpeta de para el año que entra o para el 2024 y vayan guardando temas, ideas para su postdoctorado, no su estancia en algún país en el extranjero. ¿Por qué no? ¿No? ¿Saben? Entonces es una inversión de vida muy fuerte la que están haciendo y hay que aprovechar. ¿De acuerdo? ¿Me dan chance de terminar 10 para las 11? ¿Sí? Ok, va. Sin De acuerdo. problema. Vale. Y una. Sí, doctora, si gusta, Sí, de una vez ir tenemos cerrando. harto que hacer. Sí, Sí. no es trabajo, esté tranquilo y nos deja el changarro. Órale, les dejo el changarro. No, pues está bueno, ya me dio hambre, unas quesadillas. ¿No? Es que les digo que el chilango o el defeño se daba permiso el fin de semana de sentarse en el suelo y ensuciarse las manos, ¿no? Los domingos porque vas al tianguis, ¿no? Entonces, a ver, la discusión. Dice, aunque podría decirse que el mundo no estaba preparado para cambiar el aprendizaje presencial por ninguna otra forma de educación, la pandemia cambió las reglas y enfrentó el mundo, o sea, recapitula y ya, ¿no? Como resultado de la pandemia, prevalecerán los modos de enseñanza y aprendizaje en línea globales y cada vez más empresas de tecnología educativa ofrecerán tecnología de onda baja y a menudo acceso gratuito a soluciones digitales de enseñanza-aprendizaje. Eso ya lo sabemos, ¿no? Lo híbrido llegó para quedarse. Punto. En la formación y en el trabajo. Las herramientas digitales y el aprendizaje en línea llegaron para quedarse, incluso cuando las instituciones educativas regresan gradualmente. Y miren, no lo había leído, pero bueno, esa es parte de la secuencia, ¿sí estamos? Como estamos dialogando con el texto, es muy fácil seguir dialogando sobre lo que viene. Los productos y soluciones basados en Internet se seguirán utilizando en coordinación con los módulos de enseñanza fuera de línea. Los consumidores de hoy buscan tres cosas: algo que sea competitivo en costos, más opciones y mayor conveniencia. Vuelve a los indicadores, ¿sí? Y esos elementos no los puedo detectar en el texto si no me concentro en el texto. ¿Ok? Eso es básico. No van a leer mucho, pero lo que lean, sacan el bisturí y lo destrozan. ¿Ok? Para identificar justo esos elementos. Porque los elementos son los que le van a dar ese aterrizaje a su tesis. Si no va a ser pues suena muy bonito, pues qué romántico, dice sí, pero ¿qué hacemos? ¿Ok? ¿Cómo combinamos la tecnología con mi tesis, ¿no? Aprovecharla, porque estamos en el marco de un doctorado que destaca la digitalidad. Entonces hay que hacer esta inmersión. Y la otra sí es dialogar con el texto. Y el texto también son sus elementos metodológicos y su estado del arte. ¿Ok? No es entregar por entregar, por favor. ¿Vale? Están trabajando su tesis. Ustedes son sus clientes. Y yo creo que quieren titularse después de la inversión de tiempo y dinero que están haciendo. ¿Cierto o no? ¿Ok? Entonces, necesitan titularse muy pronto, ¿sí? Terminando su doctorado a los 6 meses. No pueden dejarlo más tiempo porque no van a regresar. Es muy difícil regresar. Es muy difícil dejar los estudios del doctorado y regresar a terminar la tesis. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, ok. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Listos para trabajar al 100?
Ok, muy bien. La próxima sesión, yo lo que quiero es que cada uno vaya presentando sobre las problemáticas que enfrentaron para encontrar los papers que se cuestionaron. No quiero que me presenten su avance de estado del arte, ¿ok? Lo que quiero es que dialoguemos sobre esas dificultades, ¿no?, que tuvieron al hacer su estado del arte, ¿ok? ¿Está claro? 3 minutos. ¿Okay? Porque eso va a ir también aligerando el camino que viene, no solamente para la entrega del estado del arte, sino para su tesis. Porque si se fijan, no estamos en estado del arte, ¿no? Estamos en el marco de su tesis, trabajando el estado del arte. Estamos en ese contexto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Dedito? Ok, va. Bueno, entonces, gracias por la comprensión para terminar unos minutos antes. Y estamos ahí en contacto, ¿vale? Ok, cuídense mucho. ¿Qué pasó, Lupita? El video, ¿a partir de cuándo está ya visible? Denme chance mañana. Voy a subir mañana los 2 videos. ¿Sí? Perfecto. Va que va. ¿Sí? Gracias. Sale, pues. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.